durante la pandemia tener un prepago anticipado, que era la relación del modelo de negocios, cambiar la ecuación del modelo de negocios a que nos paguen por anticipado. Y nosotros hacer los deliveries, abrir nuevas ciudades en Brasil, llegar a más de 237 ciudades en Brasil, más de 17 centros de distribución, más de 7,000 metros cuadrados, una locura que todo cambió completamente, ¿no? Y crecer la compañía, problemas diferentes, distintos. Y posteriormente eso nos llegó la pandemia. Ahí llegó la pandemia. Y nos llegó la pandemia. Entonces, la pandemia, todo el mundo, todos los fondos de Venture Capital, todos los emprendedores decían, ajustate el cinturón porque la que se viene es caos. Caos total. Entonces, yo había creado en la compañía un protocolo de COVID en un vuelo. Todo el mundo, estás loco, COVID. ¿Qué pasa aquí? Alguien me dijo que ¿estás loco? Lo que todos pensamos. No, claro, a veces esas cosas. Y ahí regreso al punto, a veces uno tiene que insistir un poquito en algunas cosas en la vida, ¿no? Sí. Y Amazon nos hace ese pago anticipado, la empresa crece. 2 años increíbles de pandemia, nunca la compañía había crecido a ese nivel. Claro. Nunca. Claro, más bien era el momento de... Sí, pasó lo contrario, ¿no? Cuando la gente pensó que, todos la íbamos a sufrir, más bien siento que hay negocios que explotaron. Todos la sufrimos en casa, ¿no? El modelo, Sí, pero el modelo sí. emprendedor creció muchísimo. O sea, el modelo emprendedor ahí fue, yo creo que en la pandemia, su mayor auge de crecimiento, porque todo el mundo creo que entró como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos esto? Y ahí... Sí, o sea, el auge de este podcast fue en pandemia, porque la gente al estar encerrada empezó a consumir muchísimo más todo el contenido visual y auditivo. Entonces ahí es donde crecimos un montón. Todos, Sí. incluidos nosotros. ¿A qué te digo? Que probablemente si veo en retrospectiva los 3 años, crecimiento triple dígito en transacciones, crecimiento en ventas doble dígito, crecimiento en rentabilidad triple dígito, crecimiento en personal triple dígito. Entonces vinieron todos esos desafíos, ¿no? Y no había tiempo para parar. O sea, no había tiempo para parar. La empresa se tuvo que redefinir a trabajar todos remotamente. Algunos que podían desde casa. Y un montón de desafíos que podemos hablar horas de eso, pero tampoco se trata el objetivo ese, ¿no? Sino que ver cómo uno tiene que reinventarse, cómo las empresas se reinventan y seguir para adelante en la compañía. Algo muy interesante que tocaste hace un momento fue cómo llegaste a analizar modelos de transporte, por ejemplo, en la India. Quisiera que me cuentes qué procesos mentales, qué hábitos tienes tú justamente para encontrar estos como casos de éxito en otro lado. La gente cuando inicié el podcast me dijo como, oye, pero el podcast no, la gente no consume eso. Yo le digo, pero en Estados Unidos lo están consumiendo un montón y debe ser por algo. ¿Por qué no lo lanzamos? Entonces, no sé si nos puedes contar por ahí ¿cuáles son estos hábitos, procesos mentales? Mi primer hábito es súper curiosidad. O sea, extremadamente curiosidad. Cuando no quiero abrir algo, lo abro. Ok. O sea, porque normalmente mi cerebro me va a decir, no lo abres. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo conecto con 3 historias que las he conectado. La primera, el libro de Linda Rotter, el libro de Endeavor. La segunda, con las cosas de Amazon. Y la tercera es... ¿Cómo voy a saber yo del modelo Dabalabas en la India? Exacto. O sea, curiosidad. Mera curiosidad de ver cosas a veces que no están dentro de mi zona de confort. Alimentas esta curiosidad. Dejas que crezca, ¿no es cierto? Leer un libro, ahora si es que tú me recomiendas un libro, lo leo. Antes Claro. probablemente decía, ay, ¿qué voy a estar leyendo esas cosas? No, ahora lo leo. Y digo, ok, qué interesante. ¿Por qué me recomendaste que leas el libro? ¿Qué era lo que querías que...? Esto y encuentro completamente algo distinto. Completamente distinto a lo que alguien me recomendó. Mucha curiosidad. Preguntar a personas que normalmente mi cerebro me dice, no le preguntes, no le mandes un mail, no le digas nada. No, lo opuesto lo hago. Entiendo. Nada en contracorriente. Nado Muy contraintuitivo, ¿no? Soy muy contraintuitivo y eso me ha permitido conocer personas, ya te digo, como te decía hace un rato, en un bar, Tonishi. Claro. Hacer el pitch al man de Airbnb, el fundador de Airbnb, conocer a Fadi Gandur. Ahí radican a veces Ahora, esas cosas. pero mi dilema es el siguiente. Si el ser contraintuitivo te ha dado tantas oportunidades y acceso a información tan valiosa, privilegiada, ¿cómo también y en qué momento es que sigues tu intuición? Dices, más bien, aquí sí hay que darle con todo. Me explico, porque es un poco como contradictorio también, ¿no? Y me he equivocado, ¿no? Sí. Y cuando me equivoco no pequeño, sino bien grande.
Ok. Big. Vean, cuando me equivoco, me mando cagadas. Pero esa es la magia de la vida. Es lo que me permite sentirme vivo. Obviamente uno también tiene que saber hasta dónde puede tomar riesgos, cuáles son sus riesgos, qué es lo que puedes... pero pienso que cuando tomo un riesgo digo, bueno, ¿qué puede ser lo peor? Aprendí. Claro. Me reinvento. Buenísimo. Ahora entiendo que Shipify no se queda en Brasil. Correcto. Se extiende a la región. ¿Y dónde hubo este espacio para hacerlo? Si es que viendo de lejos tal vez alguien decía Amazon era el cliente suficiente como para que ellos se queden tranquilos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Sucede que cuando regreso a Startup, cuando estábamos en Startup Chile, que te comentaba, desarrollamos una red y en todos los lugares que hemos estado de personas de diferentes países, personas brillantes, otros no tan brillantes, personas de todo tipo. De todo. Y siempre veíamos, en el tema de oportunidad. Entonces empezó el mercado brasilero interesantemente y de ahí decíamos, naturalmente teníamos una red de contactos en Chile. Tenemos que ir a Chile. PIB per cápita más interesante, país un poco más pequeño, consumo muy interesante de internet, difícil de ingresar, sí, pero ya habíamos estado en ese mercado probablemente por 5 o 6 años con la otra compañía, entonces teníamos una red de contactos. Entonces me delegan a mí la responsabilidad del nuevo mercado de Chile. Digo, ok, yo lanzo Chile. Entonces llego a Chile y digo, ¿con quién puedo hacer esto? Y claro, la primera noción que tengo es regresar a mi red de contactos y personas que conocí en Startup Chile. Y ahí en Startup Chile, una excelente emprendedora estoniana, le digo, oye, estoniana, digo, vamos a lanzar, ¿qué vamos a hacer? Esto aquí. Y más personas que creían en nosotros. Dice, ok, me encargo yo. Listo, Country Manager de Brasil, de Chile. La mandamos a hacer un pitch en Guaira, sin hablar español, todo a todo el mundo en zona de no zona de confort. Sí. Vamos, dale, listo, chévere, Y ella fue la persona que se encargó por hasta el día de hoy del mercado chileno. México. ¿Cómo vamos a llegar al mercado chileno? No, están muy desenfocados, hay cosas de eso. Claro, entonces nos habían invitado a una competencia de pitch aquí en el Ecuador, la SPOL. Y habíamos ganado la competencia y me dicen, ahora te toca ir a México a hacer la competencia. Entonces, esa era mi agenda, ¿no? Mi agenda pasaba entre aeropuertos, Airbnb, te tienes que ir a este lugar. Me iba. Pero el lugar al que iba, lo primero que hacía, aterrizaba el avión, me bajaba y lo primero que hacía era pedir un Uber. Entonces, ese fue nuestro Growth Hacking experimento desde hace mucho tiempo. Nuestro experimento de crecimiento fue ese. Qué interesante. Claro, viste cómo varía Uber en cada región. Correcto. Entonces, claro, me subí en un Uber, le decía al tipo, oye, flaco, ¿y qué haces? Oye, Uber, ¿cuánto ganas? Ok. Oye, ¿sabes qué? Yo trabajo en esta empresa y tengo este servicio. Que lo más importante es, no son personas que te hablan, son cajas. Tipo, ya sí. ¿En serio? Sí, y te pagamos lo que te pague esto por caja, por una entrega. ¿Y cómo hago? Te bajas la aplicación y te los he explicado. Todo mi equipo hacía ese experimento. En todo lugar. Amigos que se iban de fiesta, les pagábamos el Uber, pero siempre y cuando lo convertíamos en usuario. Entonces así fuimos creciendo la red. Wow. Así llegamos a México. En México, una aceleradora, un fondo de inversión que se llama 1776, nos dice, vengan a la final a competir. Ok, chévere, calificamos a la final. Ven a Washington a hacer el pitch. Ok, voy a Washington a hacer el pitch. Y me dicen, sí, el pitch en vivo. Digo, pero el pitch clásico que siempre hemos hecho, no. Le digo a alguien en el equipo, montemos un e-commerce. Súper simple, en Gumroad, una camiseta que decía que era la camiseta con nuestro mantra, Get Ship Done. Y en el pitch, y ahora todos ustedes en vivo pueden ordenar su camiseta en ese link y nosotros nos encargamos de la entrega para que vivas el producto, ¿no? 1000 camisetas compradas en menos de 2 minutos a precio cero para que todas las entregas, pero en Washington DC no teníamos servicio Shipify. Entonces me metí en ese tipo de problemas, ¿no? Tal de vender y que la gente viva la experiencia, ¿no? Donna Harris, que es la directora de ese fondo, se vuelve inversionista dentro de la compañía también por ese tipo de... Yo a veces digo osadía, o decir todo o nada en ese sentido de las cosas, ¿no? Entonces, ese es un poco como la empresa crece. Llegamos a México, posteriormente Brasil, Chile, México. México empieza a crecer demasiado rápido, y aquí hay otro de los episodios que nadie nos enseña como emprendedores y que no están en el manual de emprendimiento. La empresa venía creciendo, cambiamos de country manager y estoy en un avión, cierran la puerta del avión y mi celular, y me digo, chuta, ¿qué pasó? Fallece nuestro country manager en México. Para un equipo pequeño, el impacto que eso tuvo fue muy fuerte.
y veníamos con crecimientos muy rápidos. Tomamos la decisión del mercado mexicano ponerlo en pausa porque tenía un costo demasiado emocionalmente alto para el momento como veníamos como emprendedores, como empresa, como crecimiento y la cantidad de recursos que teníamos. Wow, ¿y eso se mantiene? ¿O? Sí, México se mantiene cerrado. México tenía otra perspectiva en la empresa hacia otro tipo de modelo de negocios, pero lo dejamos en pausa. No sé, algunas de esas cosas que lo que uno no está preparado, a veces no lo quieres enfrentar, entonces lo dejamos ahí. Ok. Regresando un poco a tu alma mater, al Ecuador. Hay muchos emprendedores que hablan que es como un lugar muy, muy interesante para experimentar justamente startups. Hay ciertas condiciones, que la moneda, la cultura, tanta cosa. Pero al mismo tiempo es pequeño. Es un país con 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el contraste de tratar de hacerlo acá versus Brasil, Chile? Difícil. Sí, ¿no? Difícil, bastante difícil, porque las barreras, no sé pues si es por la afinidad que uno tiene al lugar donde uno vive, Sí. pero existen más nos. O sea, los nos son más duros Sí. y duelen más. Más personales, sí, claro. Más personales. Son más personales, pero por más perseverantes, son más personales. Pero regresando al punto que tú dices, yo lo veo también como una oportunidad. Depende qué es lo que quieras hacer. Porque si lo logras en un lugar tan difícil, escalarlo a otro lugar que no necesariamente sea más fácil, sino Claro. que sea solo un proceso de escalar algo no escalable, es un tema de tiempo. Cuando nosotros empezamos no existía Venture Capital, no existía capital de riesgo. ¿Qué era eso en Ecuador? Ahora afortunadamente existe capital de riesgo, existen inversionistas ángeles, existe gente que ha sido emprendedora, otros que no han sido emprendedores y tienen sus fondos de inversión, pero ahí vas a toparte, depende con el desafío que tú quieras, ¿no? Pero lo veo como una oportunidad, depende qué es lo que quieras hacer y depende cuál sea tu visión. Si tu visión es únicamente pilotear, pero si tu visión ya está en un mercado, o sea, chévere, ¿no? Hay cosas interesantes que se pueden hacer en el Ecuador, cosas que todavía faltan por hacer en el Ecuador. Me encanta este ejemplo que diste de que más bien es un reto que te permite escalar afuera, ¿no? Para mí es como una analogía que podemos hacer, es como los medallistas olímpicos. Para mí una medalla olímpica ecuatoriana vale más que una China o de Estados Unidos. Claro. Que es una más para ellos, me explico. O sea, escúchalo a Carapaz, escúchalo al Jefferson Pérez, escúchalo al Iván Vallejo. De decir, sí, un 8000. No, a mí me tocó subir 8000. Claro. Yo corría sin zapatos. Yo no tenía una bicicleta. O sea, radican en ese tipo de cosas las que te permitan desarrollar esta hambre, fome que la llamo yo, como emprendedor, ¿no? Y hay veces que es interesante regresar porque el tiempo siempre reconoce las cosas. Yo hace unas semanas tuve el agrado de mi Universidad, la San Francisco de Quito, mandarme un email. Soy una persona que no me gusta mucho la exposición. Trato de... Sí, lo conversamos. Trato de muchas veces ese tipo de cosas, pero sí me encantan compartirlas con emprendedores. Y una grata amiga me dice, Miguel, pásame tu profile. Digo, no, ¿para qué quieres mi profile? No, quiero ver una cosa para un taller. Chévere, te puedo ver. Y claro, radica en que mi perfil justamente lo pasaron al Consejo de Referentes de la Universidad de San Francisco. Y el canciller de la Universidad de San Francisco, fundador, falleció hace literalmente casi un año, Santiago Gangotena. Entonces la universidad crea un premio que se llama el Premio Santiago Gangotena, que reconoce a las personas de las artes liberales, la libertad y el emprendimiento. Y claro, me hacen una emboscada en un Zoom call diciéndome, Miguel, te queremos entregar el Premio Santiago Gangotena, que es la primera edición. Yo, ok. O sea, para mí eso es mucho peso en mis hombros. Oh, claro que sí. Entonces eso también me conecta, y un honor, me conecta con lo que busco hacer ahora en esta etapa de mi vida como emprendedor, ¿no? Que es ayudar a más emprendedores. Hoy mi labor dentro de Shipify es cero operativa, ya no. Ahora también después de más de 15 años en emprendimientos diferentes, entro en una etapa completamente distinta, temas mucho más estratégicos de la compañía cuando se me requiera. Pero sí busco compartir con más emprendedores y con muchas más ideas que tengo bajo el tintero de esos momentos que te digo que a veces están al frente de nuestros ojos, ¿no? Claro, justo recién le hicieron una entrevista al Roque, que está cerca de los 80 años. Y mucha gente le conversa sobre sus éxitos, ¿no? Pero él sigue insistiendo que lo más importante para él es lo que viene. Imagínate, a sus 80 años. No, y para mí es admirable cómo ha cambiado esta percepción sobre la edad, sobre
más bien cómo podemos seguir proyectándonos siempre al ver hacia adelante, incluso con todo el bagaje, experiencia y todo lo que has aportado a tantos emprendedores. Me parece una muy bonita labor que ahora puedas compartir. Sí, además todo el esto. tiempo, que tener un poco más de tiempo para hacer eso es... Entiendo. Ahora vas a estar un poco más por Ecuador, tu vida. Cuéntanos un poquito una fotografía de lo que nos puedas contar de tu Una vida ahora. fotografía, actualmente estoy basado en Ecuador. Mi tiempo lo baso acá. Por unos temas personales también tomé la decisión. Como te puedes imaginar, en más de 20 años emprendiendo, hay cosas que he dejado pendientes, cosas que he perdido, tiempo que he perdido, que lo quiero recuperar y pasar un mayor tiempo de calidad con una prioridad que es mi familia. A quienes soy muy agradecido es a mis padres, que probablemente mi mamá y mi papá vayan a ver este podcast. Así que quiero ser muy agradecido con todo el esfuerzo que ellos han puesto sobre la persona que soy. Me falta muchísimo más. Entonces quiero pasar más tiempo con ellos, con mi familia, porque no los he visto. Ha habido momentos en los que me he perdido temas muy importantes familiares por trabajar.